Décimo video académico. Vamos a hablar hoy de la estructura humana y la forma en que la perspectiva cónica afecta sus características. Tenemos que entender que la figura humana es ante todo un volumen en el espacio y se ve afectado exactamente por las mismas leyes que afecta cualquier otro volumen, cualquier otro tema que vayamos a dibujar. Tengo aquí una hoja de papel en la que he trazado una línea del horizonte. Vamos a hacer la comparación entre lo que sería una figura dibujada en perspectiva cónica y su versión en un sistema diferente de representación. En este caso vamos a hablar de axonometría isométrica. Si tenemos como referente primero una figura humana tal y como la vemos en la realidad tridimensional, estaríamos viendo un volumen afectado por todas las leyes de la perspectiva, línea del horizonte y líneas de fuga. Pensemos en una figura muy cerca de este punto de fuga que estoy colocando allí. Imaginemos además que está ubicada en una dirección específica. Pensemos en este plano como la posición en la cual está dibujado el cuerpo. Si tenemos el plano fugado al punto de fuga, sobre este podemos interpretar las diferentes divisiones que plantearían el canon clásico de una figura humana. Tracemos un par de diagonales, como lo hemos venido aprendiendo, en cónica para ubicar el centro desplazado del cuerpo en perspectiva. Sobre ese eje inicial podríamos practicar la división en 8 partes iguales si estamos hablando de un canon anatómico de 8 cabezas. Si hacemos la división por mitades, tenemos aproximadamente este resultado. Estamos hablando de un boceto explicativo de la figura humana. Sobre esas divisiones podemos traducir las líneas de fuga que comenzarían a actuar afectando directamente los volúmenes que configuran el cuerpo. Observemos el efecto que va teniendo la perspectiva cónica sobre la figura humana. Tenemos aquí la posición donde quedaría la cabeza de la figura. En aprendizajes previos hemos visto cómo dentro de la cabeza 2 estaría a la altura de los hombros. Ahí tenemos un primer eje claramente afectado por el punto de fuga y la altura del horizonte. Si tenemos entonces la construcción del volumen simplificado, podemos pensar en el cuello a manera de un pequeño cilindro. Pensemos en el hombro más cercano, articulado como una esfera, al igual que el otro. La posición en que estaría la línea del pectoral, el músculo pectoral en una figura masculina o femenina tendría la altura de la segunda cabeza. Y si vamos recorriendo el volumen, la altura completa de la figura, esta sería la tercera cabeza, nos marcaría la altura de la cintura. Empezamos a captar cómo la perspectiva cónica da claramente una serie de pautas en la construcción. La pelvis, construida hasta la cuarta cabeza, quedaría sobre este eje. Alcanzamos a percibir parte del volumen del glúteo medio. Si sigo con la línea media del cuerpo, descubro en qué posición y dirección iría la inserción de los muslos. Inmediatamente creo que se hace bastante evidente la forma en que ya se empieza a afectar esta figura por la perspectiva cónica. Veamos cómo, por ejemplo, el muslo, convertido en un cono elemental, con las rodillas justo en el horizonte, nos permite comprender cómo la perspectiva actúa. Si medimos la longitud que podría tener el muslo en la parte más cercana, esta sería diferente o más grande que la que está fugada al fondo.
Lo mismo sucede con el resto de las partes del cuerpo si continuamos con esta simplificación hasta llegar, por ejemplo, a la simplificación de los pies. Si hago el pie más cercano, se supondría en esta posición simple de la figura que al fugarlo hacia el punto de fuga me daría como resultado la posición del otro pie. Entonces aquí vemos cómo, hasta donde lo hemos venido dibujando, todos los volúmenes de esta figura están siendo afectados por el horizonte y el punto de fuga. Si traducimos el brazo como un volumen cilíndrico simplificado, tenemos acá el codo, el otro brazo quedaría oculto detrás del tórax, el antebrazo a manera de un semicono, la palma de la mano diferenciada de los dedos. Ahí tenemos una estructuración, quizás se alcance a ver algo de la otra mano. Observen espacialmente las características de esta figura afectada profundamente por el punto de fuga. En este caso, el horizonte está tan abajo, está pasando por las rodillas, que hace que sea muy marcada la dirección que tienen los diferentes ejes de profundidad de la figura. Ya sabemos que pasando el horizonte, las líneas fugadas comienzan a ascender hacia el punto de fuga. Si yo traduzco todo esto a una sola forma, descubriríamos que, por supuesto, también la cara, la cabeza, todo estaría afectado por la perspectiva. Esta pequeña línea que iría fugada también al punto de fuga estaría mostrándonos la posición en que iría el hueso frontal. Se alterarían las medidas de la figura. Por ejemplo, tendríamos la nariz vista desde abajo, tendríamos la posición del mentón y en este ángulo estaríamos viendo, como se muestra acá, el maxilar en su parte inferior, la oreja, el cráneo, el cuello, todo esto configurando el volumen ya casi resuelto como se ve acá por medio de la fuga en perspectiva. Ahí tenemos entonces lo que podría ser esta estructuración geométrica simplificada. No estamos hablando a fondo de músculos, no estamos hablando de detalles a fondo de ilustración, es simplemente un análisis espacial del cuerpo humano, en este caso en un ángulo complejo derivado directamente de la perspectiva cónica. Ahí tenemos en negro lo que podría ser aproximadamente una silueta final de esta estructura. Observen cómo se vería en el caso de una figura de pie con un horizonte muy bajo a la altura de las rodillas y un punto de fuga relativamente cerca de donde está el cuerpo. A diferencia de lo que sucedería en un cuerpo dibujado en axonometría isométrica, si vamos a mirar un cuerpo en isométrica, observen ustedes cómo cambia radicalmente la percepción de lo que dibujamos. Primero que todo, estamos sometidos a usar dos ángulos a 30 grados, que son las pautas que nos dicta la axonometría isométrica. De manera que aquí estarían aproximadamente esos dos ángulos. Si configuramos esas inclinaciones y al mismo tiempo planteamos lo que podría ser el plano donde voy a inscribir la figura, iría a 30 grados. Si lo convertimos en una especie de caja, pensémosla primero como una gran caja alargada, ahí tendríamos entonces este primer planteamiento y ya no sucedería que las líneas empezarían a inclinarse hacia el punto de fuga. No existen puntos de fuga en axonometría isométrica. Toda la estructura está sometida a los mismos 30 grados. Se trata de pensar en el cuerpo humano como inscrito dentro de una caja isométrica. Aquí lo tendríamos aproximadamente. En rojo percibimos esa caja con todas sus aristas a la vista.
Obviamente dentro de esa caja o detrás o en el centro de la caja. Uno puede decidir en qué sitio comenzaríamos a plantear las divisiones que nos permitirían establecer el canon de 8 cabezas. Buscaría el centro, todos estos ejes por supuesto serían a 30 grados de inclinación. Tenemos por mitades dividiendo, ahí tenemos 4 partes aproximadamente iguales, las seguimos dividiendo mitad de la mitad y esa división me va a llevar a 8 espacios iguales aproximadamente. Guiándome por esos 8 espacios, la solución que tendría esta figura a nivel espacial podría mostrarme entonces un cuerpo que, a diferencia de la perspectiva cónica, estaría dibujado íntegramente a 30 grados. Tenemos cráneo, cuello, los hombros no serían un eje fugado, sino un eje a 30 grados. Observemos cómo se comportarían ahí. El pectoral mayor, por supuesto, obedecería también a los 30 grados. El tórax, estamos acercándonos a la tercera cabeza. La pelvis, como se ve acá. Y los muslos. Todo entonces obedecería un sistema de representación muy diferente, en donde no hay distorsiones, no hay reducciones en la distancia de las cosas, sino que toda la estructura humana, interpretada de una forma absolutamente geométrica como está esta, nos mostraría un cuerpo en una posición como si estuviera siendo visto desde arriba. Entonces, este sistema de representación, llamado axonometría isométrica, es aplicable, por supuesto, a cualquier tema. La idea de que la axonometría isométrica solo sirve para dibujar artefactos u objetos, pues pierde completamente la validez. Un cuerpo humano puede ser interpretado íntegramente también en axonometría isométrica. Si pasamos al color negro, intentando rematar el dibujo, estaremos viendo cómo los ejes, todos ellos obedecen completamente a las normas del mundo isométrico. Cráneo, cuello a manera de cilindro, hombros, brazos, tórax, ¿no? Con la línea media ya ubicada en esta dirección. Y tendremos nuevamente una silueta en este pequeño boceto, es solamente un boceto explicativo. Se trata de comprender bien que es posible hacer interpretaciones isométricas de absolutamente cualquier tema, inclusive un cuerpo humano, que en apariencia es una forma tan orgánica y que de pronto muchos pensarían que no tiene ninguna posibilidad de ser vista en sistemas de representación como estos. Ahí tenemos entonces el resultado y la comparación entre el sistema de representación cónico, como vemos la realidad, y la interpretación isométrica, también de un cuerpo humano. Podríamos resolver todo tipo de poses aplicando esos principios. De hecho, en muchos campos del diseño, de la ilustración, etc., se utilizan versiones absolutamente isométricas del dibujo de figuras humanas, según las necesidades y las aplicaciones que se deban a ella. Concluimos este 10º video, figura humana, en la versión correspondiente a la perspectiva cónica y su comparación en axonometría isométrica.